querido, hay una heladería que se llama así. Bien. Hola amigos, buenas tardes. Estamos en la sede europea de Naciones Unidas aquí en Ginebra y tenemos el gusto de entrevistar al abogado argentino Guido Croxatto, que ha venido a esta ciudad porque se está ocupando de dirigir la defensa del expresidente peruano Pedro Castillo, que está en prisión en Perú. Entonces, Guido, buenas tardes. Quería preguntarte por qué razón estás aquí, cuáles son los organismos que has venido a ver, porque hay evidentemente una violación supuesta de los derechos de Pedro Castillo y cómo vos estás de alguna manera llevando adelante el caso. Bueno, nosotros en el equipo jurídico que estoy encabezando para defender los derechos civiles, procesales y políticos de Pedro Castillo entendemos que hay una violación muy grave al debido proceso en la vacancia, con lo cual la destitución es ilegítima y la prisión es arbitraria. Como las instancias internas están viciadas, cuando no concluidas, el único ámbito confiable que le queda a la defensa del presidente, diría yo, Pedro Castillo, porque está mal destituido, es el ámbito internacional. Y dentro del ámbito internacional, el más prestigioso es este donde estamos ahora, ¿no? Las Naciones Unidas. Nosotros presentamos hace poco más de una semana con Zaffaroni una medida provisional ante el Comité de Derechos Humanos denunciando la arbitrariedad de la prisión y de la destitución de Castillo y cómo esto origina, tanto en él como en sus electores, daños irreparables y una violación a derechos que están en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Bien, para que los que nos están siguiendo sepan, el Comité de Derechos Humanos vigila el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, uno de los dos pactos fundadores del sistema de Naciones Unidas, que está todo bien organizado aquí en este organigrama, y allí, digamos, los estados tienen que pasar exámenes cada 5 o 6 años de que están cumpliendo el pacto, pero además, si aceptan un protocolo facultativo específico, pueden venir las personas que han sufrido violaciones de alguno de los principios del pacto y que no han encontrado justicia en sus países de origen, pueden venir aquí y traer el caso. Ese caso es examinado por el comité, que son 18 expertos elegidos por el voto secreto de los países que han ratificado el pacto, que no son funcionarios de la ONU, que solamente les cubren viáticos, o sea que son independientes y actúan en base a su conciencia. Ellos pueden emitir un dictamen que obliga al Estado a modificar las violaciones que se hicieron contra esa persona en el país. Acá ha habido casos muy conocidos, Lula, Baltasar Garzón, y ahora tenemos al presidente Pedro Castillo. ¿Cuáles son tus aspiraciones con respecto a el rol que puede jugar este comité por la restauración de los derechos de Pedro Castillo? Bueno, es una pregunta muy precisa. Mis aspiraciones y las de Castillo son altas porque la justicia en Perú no está funcionando como debería, más que preservar las garantías no solo de Castillo, sino de 70 personas que fueron masacradas a balazos y no hay ningún detenido después de estos delitos. No encuentran eco en los palacios de tribunales, es decir, que los guardianes de la Constitución y de la justicia en el Perú no se encuentran, con lo cual toda nuestra confianza está depositada en el ámbito internacional, y dentro del ámbito internacional, sobre todo en las Naciones Unidas, y como vos decías, por su propia dinámica, por su propia integración, por la composición independiente de muchos de los relatores y de los que no son funcionarios, pero integran los distintos comités, nos permite a nosotros pensar que va a haber imparcialidad. Y de una lectura imparcial de los hechos y de las normas, la única conclusión o inferencia posible es que la destitución de Castillo es ilegítima, con lo cual hay un gobierno actualmente que ha usurpado por la fuerza, de manera irregular, el poder, cometiendo delitos gravísimos, no solo las 70 personas, las 70 ejecuciones extrajudiciales, la represión brutal de la protesta, la censura y la persecución contra cualquiera que piense distinto, la censura a Amnistía Internacional, a quien se le prohibió en Lima presentar su informe en la Casa de la Memoria por cuestiones administrativas, entre comillas. Todos, digamos, los que están defendiendo los derechos humanos están poniendo su atención y su eje en el plano internacional y sobre todo en las Naciones Unidas. Y nosotros tenemos como aspiración primera que cese la incomunicación de Castillo, el trato hostil que recibe en prisión y la
prisión en la medida en que es ilegal, que cese. Porque incluso si uno está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero si uno creyera que Castillo tiene que ser vacado, el procedimiento que siguió el Congreso para hacerlo no es el que corresponde según las propias normas peruanas. Con lo cual es una cuestión estrictamente procesal, técnicamente sencilla de evaluar. La cuestión o la situación política es compleja, pero si uno analiza el debido proceso, se da cuenta rápidamente que se violaron muchas normas en la destitución de Castillo. ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles son los derechos que se han violado en el caso de Castillo que se puedan enumerar aquí para las personas que nos están siguiendo? Bueno, el más sencillo es el derecho a defenderse, que lo tiene cualquier ciudadano y también, por supuesto, un presidente. Castillo es destituido antes de que se le retire la inmunidad, lo cual viola normas básicas de derecho internacional público y de derecho interno peruano. El propio Congreso lo reconoce. Castillo es vacado, es detenido por su propia custodia y supuesta flagrancia, aunque la flagrancia o cuasi flagrancia es una figura que no se correspondía con lo que estaba pasando, porque Castillo estaba en un auto con su familia llevando a sus hijas a la Embajada de México, es decir, que tampoco se configura la flagrancia. La flagrancia a su vez se la atribuyen por supuestos delitos de rebelión y de conspiración, pero si uno lee el Código Penal peruano, ninguno de esos delitos se configuró, con lo cual la flagrancia fue una excusa de los jueces para justificar una detención que era ilegal, sin respetar el debido proceso ante el Congreso, como hubiera correspondido, por ejemplo, como te decía, con la moción que no tuvo los votos necesarios, porque debían ser 104 y juntaron 101, y a su vez con el derecho al antejuicio político que tiene cualquier presidente antes de que se le retire la inmunidad, lo cual es importante no solo para él, sino para la democracia y para los derechos políticos de sus electores, que haya un escrutinio público de estos procesos. Acá lo que hubo fue una vacancia express, mal instrumentada, inconstitucional, ilegítima, de un presidente. ¿Por qué? Porque políticamente pensaron que no iba a haber una reacción muy fuerte de parte de la ciudadanía, pero la hubo y por eso hay 70 personas que fueron asesinadas, producto de estas protestas posteriores a la destitución irregular de Castillo. El proceso puede ser un poco largo porque el comité tiene que referirse al Estado, tiene que darle un informe al Estado para que el Estado reaccione ante vuestra denuncia, lleva tiempo, pero ustedes pueden pedir alguna medida urgente, como por ejemplo, no sé cómo se la denomina, de que ese procedimiento que existe en Perú se haga o se continúe con Castillo libre. Claro. ¿Cómo se llama eso? Porque eso puede actuar rápidamente. Eso es lo que nosotros le pedimos hace 10 días al Comité de Derechos Humanos en esta solicitud de medida provisional, en la que le pedimos que en la medida en que fue arbitrario el proceso de destitución y es irregular la destitución, lo que pedimos es la liberación inmediata del presidente Castillo y técnicamente o procesalmente o jurídicamente lo que corresponde es su restitución, incluso si uno lo quiere vacar, como te decía antes, lo tienen que hacer conforme a derecho. Con lo cual a mí como abogado no se me ocurre otra alternativa técnica más que reponerlo y en todo caso abrir un proceso acorde a la Constitución, que existe en la Constitución peruana. El problema es que el Congreso peruano no lo respetó. Este es el problema. Con lo cual a Castillo le dieron efectivamente un golpe de Estado porque la manera en que lo destituyeron es ilegítima. Y por eso las protestas, porque las manifestantes se dan cuenta de esta arbitrariedad. Con lo cual nosotros pedimos de mínima que se termine con la incomunicación y el trato hostil en prisión, que no se le pongan trabas a los abogados para acceder a su defendido, que pueda conferenciar en privacidad, pero sobre todo la liberación de Castillo, incluso si se sigue llevando adelante un proceso. Bueno, además de este trámite, que es una novedad, que es ante un órgano colectivo de 18 expertos, hubo también reacciones de lo que se llaman relatores especiales, aquí, sí, o grupos de trabajo, que están compuestos por varios relatores especiales cuando la problemática es muy grande, como es el caso de la detención arbitraria. Uno de esos grupos de trabajo es justamente el de la detención arbitraria, que ha enviado una comunicación pidiendo, supongo yo, porque esos documentos no son públicos, digamos, pero también está, creo que la Relatoría de Pueblos Indígenas, que Exacto. ha sido contactada, no sé si hay alguna otra. Sí, eso está en marcha también. Sí, mañana y que no son contradictorios, ni anula un trámite, anula el otro. No, son complementarios porque en definitiva tienen ejes diferentes. Mañana tenemos una reunión con la Relatoría de Independencia de los Magistrados, que me parece fundamental. Por poner un ejemplo, la fiscal de la Nación que lleva adelante las acusaciones en sede penal, para detentar ese cargo tuvo que pasar por un concurso en el que alegó tener 2 tesis que están desaparecidas. Cuando nosotros fuimos con Zaffaroni a ver a Castillo a prisión, el INPE no lo dejó entrar, pese a que es un ex juez de la Corte Interamericana, uno de los penalistas más reconocidos del mundo, porque no tenía encima su carnet de abogado. Si uno usara el mismo criterio, la fiscal de la Nación tendría que dimitir de su cargo porque mintió en el concurso en el cual ganó con 2 tesis que no aparecen. Y después tuvimos una reunión hace 2 días por Zoom con el relator
con uno de los relatores que ahora está, creo que es el de Libertad de Asociaciones Civiles, que ahora está actualmente en Lima. Está en Lima y va a ir a Cusco, a Juliaca, a Puno. ¿Y va a verlo a Castillo en prisión? Sí, lo quiere ir a ver a prisión, exactamente. Ahora, en la semana pasada hubo una diputada alemana que no pudo entrar. Intentó verlo a Castillo y no la dejaron. Bien. ¿Tenés algo más para agregar sobre tu tarea, digamos, de acá hacia adelante? Porque acabas de llegar hace pocas horas y te vas a quedar trabajando sobre este tema. ¿Cuáles son las tareas que tenés pendientes vinculadas con Ginebra y los órganos que hay aquí? Lo más importante es ver al alto comisionado y a la relatora de independencia judicial para que se interioricen, como ya hicimos con otros relatores, sobre la cantidad de arbitrariedades que se están cometiendo en el Perú, y porque es muy difícil decir que en Perú hoy hay una democracia. Ya no hay una democracia. Y esto tiene que ver no solo con el caso Castillo, que es el más flagrante, sino con la violación de los derechos políticos de sus electores también. Porque hay algo que se menciona poco, pero es importante. El gobierno de Boluarte, que usurpa el poder, además hace un cambio radical de política pública, con lo cual está, de alguna manera, fraguando la voluntad de los electores, porque ella era la vicepresidenta de Castillo, pero luego del golpe contra Castillo, y esto avala la tesis del golpe contra Castillo, no continúa con las políticas para las cuales fue elegida. Las revierte radicalmente, asociándose con el fujimorismo, que siempre quiso destituir a Castillo, incluso no lo querían dejar asumir, impugnando los votos de los indígenas que tuvieron que protestar en Lima 45 días para que reconocieran sus votos legítimos. Con lo cual, por eso vinimos al Comité de Derechos Humanos a alegar también esta segunda violación de derechos civiles y políticos, no solo los de Castillo, sino los derechos políticos de los electores que no están siendo representados por una persona que luego del golpe contra Castillo cambia de eje absolutamente. Bien. Guido Croxatto, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini. Muchas gracias.